Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma, pero inaugurando una nueva trayectoria y abrimos un trabajo en el Sendero del Alma, o mejor dicho, en el Sendero hacia el Alma. En este espacio nuevo vamos a presentaros unos puntos de vista muy diferentes para trabajar diferentes historias. Y como siempre a mi lado tengo Antonio Lobato, muy buenas tardes. Buenas. Y tú vas a inaugurar conmigo este programa y explícanos en qué va a consistir el tema. Bueno, se trataría de hacer toda una serie también de programas un poco tal y como hacemos a nivel de astrología, en el que, bueno, se hablen temas diferentes en un sentido, pues, tal vez de un conocimiento más oculto, que siempre ha estado navegando por la Tierra, evidentemente, pero ha habido épocas en las que ha estado pues más oculto, como por ejemplo en esta era anterior que es la era Piscis, es una era que se llama de ocultación de la información, ¿no? Correcto. Pero bueno, siempre ha habido escuelas, siempre ha habido grandes maestros que han tenido esa información a su alcance, ¿no? A buen recaudo, guardadita. Efectivamente, y entonces la han protegido para que en momentos en el que la verdad tenga que salir de nuevo a la luz, pues se pueda mostrar, ¿no? Se puede mostrar tal cual es y sin cortapisas y además que no esté manipulada, ¿no? Aquí vamos a buscar esa verdad que no esté manipulada. Exactamente, se trataría de dar una información que, bueno, avalada por maestros y por el conocimiento oculto, ¿no? De tal manera que nos pueda llegar lo más fiable posible dentro del momento en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento de cambio de era, sí. y por lo tanto ahora también fluctúa mucho en ese sentido la información, de que, bueno, todo lo que nos llega puede haber informaciones que no son veraces del todo. Exactamente. Por lo menos del todo no. Exactamente. Van poniendo lo que les interesa que sepamos según quién está a la orden y mando de la situación, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues Antonio, me propusiste que vas a empezar a hablar de la geometría sagrada, sí, pero de una forma muy especial, en el cual habrá varias conexiones para, a través de la geometría, conocer el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Ya veremos que, bueno, a medida que vayan pasando las diferentes charlas que vayamos haciendo, sí, entrevistas que vayamos comentando, irán surgiendo diferentes temas que de alguna manera pues dejamos abierto y a la posibilidad de que los que escuchan el programa puedan hacer esas conexiones, porque al final todo está conectado, ¿no? Si vemos diferentes informaciones que vamos dando, al final son piezas de un gran puzzle en el cual se trata de ver esa imagen total del puzzle montado, ¿no? Que es lo que queremos todos siempre cuando montamos fichitas. Exacto, a ver quién pone la última ficha, ¿eh? A ver quién y no la se pone. nos pierda ninguna, porque entonces se estropea todo el puzzle. Sí. Pues la última ficha sería que la pusiera pues la gente que ve el programa, que ponga la última ficha, ¿no? Que nos diga, falta esto, o queremos que nos cuentes por qué pasa esto. Si lo sabemos, se los vamos a explicar, encantados. Sí. Si no, buscaremos información. Prometemos buscar información para transmitir, porque a nosotros lo que queremos es transmitir esa verdad, pero en totalidad, no a medias, ¿no? Sí, es ir dando, o sea, claro, la verdad tratada en su máximo esplendor, por decirlo así, es muy difícil de abarcarla, sí, porque es una verdad muy profunda, a la cual, claro, alcanzarla y abrazarla entera es muy difícil. Entonces, ¿de qué se trata? De dar pequeñas pinceladas, ¿no? Para que una con otra al final vayan casando y entonces cada uno de nosotros pueda montar también esa última ficha, ¿no? Que es sacar una conclusión de todo lo que ve y la interpretación que cada uno tiene finalmente para generar, o sea, es su camino hacia la verdad, ¿no? Es decir, aquí a lo mejor el título del programa nuevo es el sendero del alma hacia la verdad, o el sendero hacia el alma. El sendero hacia el alma. Es decir, pero claro, cada uno tiene su alma y tiene su sendero. Sí. Nosotros exponemos un sendero y mostramos cómo, compartiendo una información y una preparación y unos estudios
caminamos hacia ese alma, ¿no? Sí. Y cruzamos ese sendero en la tierra. Y cada uno llegará a un punto y se quedará descansando aquí o descansando allí, y otros seguirán más adelante, porque cada uno estará en su nivel, caminando por ese sendero hacia el alma. Sí. ¿Vale? Y que al final, el punto final de ese sendero, y cuando llega el alma, pues llega a la fuente. Cuando regresa a la fuente, su sendero aquí se ha terminado y ha hecho todo el trabajo que se supone venía a hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahora te toca exponernos esa conexión de geometría sagrada. Sí. ¿Y qué nos trae de información? Bueno, pues mira, para empezar, hemos decidido empezar por aquí, por geometría sagrada. Podría haber sido por otra pieza del puzzle, ¿no? Decir, Exacto. ¿cuál ficha ponemos? Bueno, vamos a poner una. Y se trataría de esta, de la geometría sagrada. Entonces, la geometría sagrada evidentemente es muy extensa, se podría hablar mucho y mucho de ella, pero bueno, en esta primera conexión con el tema. Sí, pues vamos a tratar un poco lo más fundamental, ¿no? El que veamos la importancia de la geometría sagrada, ¿no? Entonces vamos a ver, geometría sagrada, pues consta de estas dos palabras, geometría y sagrada, en el sentido de que esta geometría es sagrada. ¿Y qué pasa? ¿Que hay otras geometrías que no son sagradas? Bueno, ahora lo iremos viendo, pero se trata de que sí que estamos aunando dos palabras, en el cual una es geometría. Entonces, como sabéis, ¿qué es la geometría, no? La geometría, cuando estudiamos en el colegio, pues era toda una serie de puntos, ¿no? Por ejemplo, un cubo. Pues un cubo o un cuadrado es en el plano, yo tengo 1, 2, 3, 4 puntos, los uno y formo un cuadrado. En 3 dimensiones, pues yo tengo estos 4 más otros 4 y los uno entre todo y formo un cubo. Exacto. ¿Vale? Una figura tridimensional. Es decir, que a partir de una serie de puntos, uniéndolos mediante unas aristas, formo caras y con unos vértices y al final formo un volumen que es una geometría. Claro, geometría, hay muchas geometrías. Yo soy una geometría también porque tengo una forma, es decir, que podríamos asociar geometría y forma, ¿no? Correcto. Muy bien, pero entonces, si yo soy una geometría, la mesa es una geometría, todo podría estar formado por una serie de puntos que yo uniéndolo formo una geometría. ¿De dónde viene entonces el término que es geometría sagrada, ¿no? Bien, pues esto partiría si nos vamos al interior de la materia, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos que la materia está constituida por átomos, y un átomo lo podríamos considerar, aunque hay mucha variedad de átomos, pero vamos a considerar un átomo simplemente como un punto en el cual, si yo ahora tomo este punto, otro punto, otro punto, otro punto, lo que decíamos, entre ellos, si yo tiro líneas imaginarias, pero que en verdad no son líneas imaginarias, son fuerzas que unen un átomo con otro, forman una molécula. Correcto. Bien, entonces, como sabéis, toda la materia está formada, por ejemplo, la orgánica, ¿no? Pues está formada por toda una serie de átomos que se unen entre sí, formando moléculas. Y esas moléculas, a modo de puntos, igual que el átomo era un punto, el otro átomo era otro punto, y así, y vamos formando. Ahora, si cojo todos los átomos y lo considero que es una molécula, formada una molécula, con otra molécula, con otra molécula, con otra molécula, puedo formar otra geometría. Claro, otra forma. Por lo tanto, tengo una geometría por átomos, que esa geometría uniéndose a otras geometrías forma una geometría molecular, y esas moléculas ahora las cojo a modo de punto, con otra, con otra, con otra, con otra, y formo, por ejemplo, un órgano, Claro. pero tiene una geometría. Igual que el ADN tiene una geometría. Correcto, que también está formada, como sabéis, pues por una serie de átomos, que esa serie de átomos se unen formando grandes moléculas, que cada molécula, ¿no? La adenina, citosina, guanina, timina, son las 4 cadenas moleculares que forman las 4 bases de lo que será el ADN. Bueno, entonces ya estamos viendo aquí que desde el átomo, yo considerándolo como puntos y uniendo esos puntos que son fuerzas, yo genero geometrías. Correcto. Bien, pues toda la realidad que observamos nosotros, la mesa, la silla, el aire, todo, los planetas, todo al final tiene geometría. Una que absorbe a la otra para formar geometrías dentro de geometrías que se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Muy bien, si nos vamos a la base,
de esas geometrías iniciales, que luego se van repitiendo hasta formar la totalidad, nos encontramos con lo que se llamaban, y habréis escuchado alguna vez, los sólidos platónicos, que son toda una serie de geometrías que, uniendo entre ellas estas geometrías, yo puedo formar todas las formas que existen, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Estos sólidos pues serán el tetraedro, el octaedro, el cubo, el icosaedro y el dodecaedro. Bien, entonces estos lo podéis mirar por internet como son estas formas volumétricas, son toda una serie de que ya veréis que es una figura, los puntos, los vértices que unen todo son esas geometrías de estos nombres. Entonces Platón se dio cuenta que con estas geometrías y concretamente con el tetraedro y el octaedro, estas dos formas cuando se interseccionan entre sí y puedo hacer que una se expanda e interseccione la otra, es decir, que si tengo aquí un volumen, imaginaos del octaedro, y meto dentro el tetraedro y ahora lo expansiono, hay un momento en que cruzará a toda esta forma y habrá unas intersecciones. Esas intersecciones cuando se unen forman lo que se llaman también los sólidos arquimedianos. Total, que con el octaedro y el tetraedro puedo formar toda la geometría que vemos, ¿bien? Del cosmos entero, del espacio físico, es decir, de toda la realidad física. Muy bien, entonces, ¿por qué? Entonces aquí es donde vienen que esas geometrías concretamente de los sólidos platónicos son esa geometría sagrada en el sentido de que mediante la unión de esas geometrías yo puedo formar toda la realidad. Y todo el universo. Y todo el universo. Y por eso es sagrado, ¿no? O sea, porque además es a través de todos los tiempos ha cruzado siempre la geometría, sí, en la Tierra y en el espacio, en general, ha estado siempre plasmado ahí. Y ha hecho diferentes formas según el momento, y además como la geometría sagrada es muy potente, ya porque guarda esas formas, pero claro, es que está bajando dentro del campo de la energía. Tú estabas contando, ¿no? Porque la estiramos por aquí, se estira y hay un campo de fuerza. Ese campo de fuerzas de yo estiro, tú estiras y nos contraemos o nos dilatamos, en realidad son campos energéticos. Sí, sí, son campos energéticos. Y entonces aquí es donde entra, la gracia también es de ver, por ejemplo, una vez que tenemos ya que sabemos que todas las formas están generadas mediante estas geometrías, también vamos a ver una cosa, que por ejemplo, si cogemos el vértice de una figura cualquiera, el tetraedro o la que sea, ¿no? Entre un vértice y el otro hay una longitud de una arista. Pues esta longitud tiene una relación con otra longitud. Correcto. ¿Vale? Entonces 3, 4, por ejemplo, 2, 1, esas son relaciones numéricas que entonces estamos viendo que la geometría también se enlaza con la numerología, sí, ¿vale? Por esa relación de ángulos. Y también lleva esa información. Dentro de la misma geometría, la numerología le transmite una energía del propio número. Correcto. Y una información muy poderosa, sí, a través de esos números, porque la numerología y todo eso está grabándose dentro de la forma. Dentro de la forma, correcto, ahí está esta información, ¿no? Pero entonces fijaos cómo una geometría, que es una serie de puntos y por lo tanto hay una longitud de las aristas, un número de vértices, un número de ángulos que forma pues una arista con otra arista a partir del vértice, forma un ángulo, ¿no? Es decir, hay una información implícita ahí numerológica, ¿de acuerdo? Pero fijaos que también hay esto que os hablaba, una relación numérica, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa también que, por ejemplo, adentrándonos primero en lo que estas estructuras atómicas que forman estas geometrías y que dan, al final obtenemos las formas, son átomos. Sí, y estos átomos no están quietos, o sea, los vértices no están quietos, están en vibración. Y transmiten y reciben energía. Energía. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que están vibrando de tal manera que dentro de esta geometría ya estamos viendo que aparte de la numerología se está introduciendo también la vibración. Pero a más esas formas están vibrando y están actuando sobre la matriz divina.
Sobre la matriz divina, ¿qué te quieres Claro, referir? porque es la malla que recubre todo este universo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Como están esas formas, están ondulando y están enviando esa energía y la mueven. Bueno. Y transmiten y reciben, y los pensamientos se implican también ahí. Bueno, claro, esto hay que tratarlo porque ahí hay mucha información de lo que has dado ahora, María. Me pasé un poco. Sí, es que hay mucha información, o sea, se trata de lo siguiente. Poquito a poco, lo siento, perdonen. Vamos a ver. ¿Era correcto? Sí, es correcto, es correcto. Lo que pasa es que para poder enlazar bien el puzzle y que todas las piezas encajen y que se pueda entender, claro, hay que explicar cada uno de esos términos que tú estás hablando, ¿no? Vale. De entrada, una de las cosas que podríamos decir es, toda esa geometría de átomos que se unen evidentemente todos unos con otros, ¿no? Y que al final mi geometría se está uniendo con el aire, con ella, con todo, porque bueno, hay una vibración. Ya sabéis que la mecánica cuántica ya habla de una de las leyes, que es el entrelazamiento cuántico, ¿no? Que todo está entrelazado. Desde las filosofías orientales ya se ha hablado de que todos somos uno. Bueno, todo esto se puede ver aquí, y lo de la matriz divina, que acuñó también, me parece que fue Greg Braden, que hizo un libro que trataba de la matriz divina. Aquí podríamos decir que toda esta geometría, ¿no? Es decir, estos átomos que forman una geometría, pero estaban enlazados con otro y con otro y con otro, ¿no? Más grande, porque los átomos forman moléculas, las moléculas órganos, o dentro de un mineral, pues simplemente una red cristalina, ¿no? Etcétera. Esto ya podría ser la matriz divina, bien, pero lo podemos echar un paso más profundo, es decir, la materia, los átomos, ¿no? ¿De dónde surgen? ¿De dónde surge un átomo finalmente, ¿no? ¿Quién crea el átomo, ¿no? El átomo, bueno, se creó en principio, según la ciencia, en el momento del Big Bang. Se crea toda una serie en principio, partículas elementales, que luego van pasando el tiempo, hay una temperatura inicial, eso del Big Bang que se habla, aunque hoy en día ya hay otras informaciones, que parece ser que el Big Bang no se produjo. ¿Eso ya, rizar rizo? Sí, eso ya lo hablaremos en todo caso. No fue así, y además la nueva teoría a nivel científico de que ese Big Bang no existió y hay otra cosa en su lugar, es mucho más coherente con lo que dice el conocimiento oculto, ¿no? Al respecto, pero bueno, ya hablaremos. El caso es que cuando no había nada estaba el vacío. El vacío es todas las potencialidades están ahí en un mar de energía. Ese mar de energía, cuando vibra en un punto determinado, se densifica y forma la materia, ¿no? Que ahí es donde estaríamos hablando de los átomos, que enlazados entre todos forman una geometría concreta. Pero se puede llamar a la matriz divina este mar de fondo de energía que todo lo une y que también tiene una geometría como más profunda, ¿de acuerdo? Claro, esto ya lo hablaremos para lo que tú has dicho de cómo la información a nivel de los pensamientos, etcétera, pueden circular por esta matriz. Exacto. O pueden circular por esta geometría sagrada, en un sentido de que, bueno, esas geometrías uniéndose todas forman una matriz finalmente que a partir de ahí corre toda la información y toda la energía, se forman todas las formas, el alma puede entrar para experimentar la vida a través de la forma, que es lo que pasa, ¿no? Decide la forma y experimenta. Sí, tiene una forma que está implícita debido al nivel que tenga la persona, ¿no? Es decir, cada geometría finalmente, cada cuerpo, es como tiene que ser para que este alma pueda entrar en cada uno de nosotros para experimentar la vida, y necesita una geometría, no vale cualquiera, y hay una resonancia, vamos a decir, entre esta energía del alma y lo que es esa vibración de la estructura geométrica o de la forma, ¿no? El caso es que, a lo que estamos diciendo, hay ya veis, una relación entre geometría, forma, pero hay una numerología, de números ahí metido, y una vibración, ¿de acuerdo? Entonces, ya habéis escuchado que todo es vibración, es energía. Mayor vibración, hay mayor energía. Sí. Que tiene que ver con la frecuencia de vibración, tiene que ver con la energía. Hay una fórmula, ¿no? que se trabaja, que es E igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia, ¿no? Entonces hay una relación parecida a la de Einstein, de la masa,
con la energía relacionada por la velocidad de la luz al cuadrado, pues hay una que es la energía relacionada con la frecuencia. El caso es que aquí también entraríamos, por ejemplo, si hay una vibración y los átomos de esa estructura están vibrando de una manera determinada, las frecuencias que se producen lo podemos considerar como notas, ¿no? Dentro de la música, pues tenemos, ya sabéis, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues estos son, cada nota es una vibración, es una frecuencia, ya habéis visto por internet también, cosas que van a 450 hercios, sí, de estos sonidos sagrados que se están hablando también, ¿no? Y que nos armonizan, etcétera, ¿no? Esto es porque tiene que ver con esa vibración atómica, vamos a decir, de la estructura en general, que está vibrando a una frecuencia, ¿no? Pero esas vibraciones también hay que pensar que cada órgano tiene una propia vibración, el corazón tiene su vibración, sí, el cerebro tiene su propia vibración, sí, y entonces cuando uno de estos órganos pierde la vibración o la frecuencia vibratoria es cuando enferma. ¿No? Correcto, exactamente. Sí, ¿y esto por qué? Porque justamente esto que estamos diciendo, esa estructura atómica formada por sólidos platónicos unidos unos con otros, para formar finalmente un órgano, está vibrando. Entonces, la vibración es sonido, es música y también es color, porque si veis el espectro de, por ejemplo, la luz, veis que va a una frecuencia, veis que el rojo, por ejemplo, tiene una frecuencia de vibración, es decir, que cada átomo sube y baja, sube y baja, sube y baja a una velocidad determinada. Esto es una frecuencia que se llama de oscilación y por lo tanto de vibración. Entonces, los colores, pasa esto, es la luz vibrando a una velocidad determinada, una frecuencia. Entonces, dependiendo si vibra más o vibra menos, la misma luz que es el fotón, la luz es una, que es el fotón, es la partícula, vamos a decir, de luz. Bueno, pues esta partícula, si vibra más o menos, es lo que nosotros observamos de color, con un color u otro color. Vale. Entonces, a lo que tú dices es, claro, si hemos dicho que un órgano, por ejemplo, el hígado, que puede tener a lo mejor un tono verdoso, porque tiene la bilis, la vesícula, bueno, pues, o de otro color, pues el color que tiene, ¿por qué es? Porque hay una estructura geométrica desde sus átomos más ínfimos que se va repitiendo hasta completar el órgano. Entonces está vibrando, si está vibrando a una frecuencia, va a tener un sonido, aunque no lo escuchemos, y un color, ¿vale? Sí, pero actualmente ya hay máquinas que pueden percibir esos sonidos. Por eso se han demostrado que cada órgano tiene su propio sonido. Correcto. Y entonces, claro, si las notas son disonantes, es cuando esto se rompe y la persona llega a enfermar en esa zona o tiene problemas. Y claro, por eso también terapéuticamente se utiliza la música para como intentar reorganizar todo el sistema. Sí. Igual que el color y muchas cosas más. De hecho, ¿de qué se trataría entonces? De devolver a ese órgano, que es que el órgano en sí, ¿qué es? La estructura geométrica, ¿no? Pues ¿qué pasa cuando está emitiendo otro color? Pues significa que no está vibrando a la frecuencia que tendría que vibrar, que le toca. Y entonces la estructura geométrica, que es muy perfecta y una distancia entre los átomos determinada, pues están sufriendo una distorsión. Y se altera totalmente, entonces, y viene el problema. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que mediante luz del color apropiado del órgano, mediante el sonido correspondiente al órgano, etcétera, es como que intentas volver a llevar los átomos a su estructura, claro, a su geometría. Ahí es cuando se trabaja con la cromoterapia, para trabajar con la luz, intentando sintonizar. Después con la musicoterapia, intentando sintonizar todo esto. Exactamente. Todos los órganos y toda la persona en conjunto, ¿no? Exactamente. Es muy importante. Entonces, bueno, ¿qué más podríamos...? Se puede decir todavía muchas cosas más, pero bueno, para este primer encuentro en el programa nuevo, y queremos que os lo disfrutéis, que no se os haga pesado, ¿no? Porque esto es un tema profundo y más de un tema que pasará por este programa, será para pensar y para buscar vuestro propio pieza de puzzle, y al final de todo, hoy lo tengo yo, ¿no? Y además, como sé que hay que pensar y hay que sentir y hay que disfrutar, lo importante es que de ahí surjan preguntas que oiga, cuénteme. Y entonces, entre todos,
vamos a crear esa realidad diferente, ¿no? De participación y de saber. Bueno, eso es lo que se pretende, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, no sé si nos queda algo más. Sí, yo no sé, ¿qué quedaba? ¿Tú traías alguno más apunte para hoy? Sí, hay muchas más Porque cosas. claro, imagínate, sagrada. Sagrada también viene de la palabra de que todo lo que se construye a nivel, aparte de nosotros como personas, todo lo que se construye a nivel físico, las catedrales están construidas con una geometría determinada, con una numerología determinada, porque es más, por ejemplo, si vas a la Catedral de Barcelona, todas sus piedras por detrás tienen números. Y para desmontarla y transportarla y volver a colocarla en otro lugar si fuera necesario. Pero también es verdad que basándose en esto, el púlpito de las iglesias tiene un sitio determinado para recibir el sol, para concentrar la energía suficiente para llamar la atención de los que van a escuchar. Sí. Y no se hace por casualidad, se colocó ahí porque es no se colocó por casualidad, se colocó teniendo en base todos esos principios de lo que es la geometría y mucho más. Exactamente. ¿Y esto por qué, no? Porque, fijaos, hemos estado hablando de que, bueno, todo este espacio, ¿no? el que conocemos, nuestro mundo, ¿no? Es el plano 3D, el plano físico, tiene una cantidad de átomos, de materia, que se estructuran de una manera, con una geometría. Pero, claro, ahora podríamos hablar de los otros planos de realidad, es decir, del plano astral, del plano... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el plano astral está formado por materia igualmente, tiene materia, formado por átomos de otra manera, pero está formada también, vamos a decir, por una serie de átomos. Entonces también hay unas estructuras geométricas que se enlazan, evidentemente, con las estructuras del 3D, correcto, de unas maneras determinadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, nosotros entramos en meditación o en una iglesia que se entra a orar, etcétera, lo que se está haciendo es vibrar de una manera, de tal manera que la estructura geométrica de este plano se conecta con la del otro para que vibren al unísono, y entonces es como que se conectan y las energías pueden fluir de un plano a otro. Es por esto que un medium, mediante un acto de vibración, es decir, un acto consciente de empezar a querer vibrar en otro punto, se conecta. ¿Cómo? A través de estas geometrías, que es un poco lo que tú estabas diciendo antes, de que, ostras, esta matriz divina, que todo lo conecta, no solamente el plano 3D, sino el plano astral, el plano mental y los otros planos de realidad, se conecta y a través de ahí fluyen la conciencia, los pensamientos, las emociones. Entra y sale toda la información. Entra y sale toda la información, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la geometría sagrada lo que tiene es que nosotros, a partir de, por ejemplo, los mantras, que es una serie de sonidos que nosotros pronunciamos con una cadencia, ya hablaremos algún día de la tecnología del mantra, que es una repetición verbal concreta. Lo que conseguimos es vibrar a una sintonía que nos conecta con otros planos en los cuales puede fluir energía hacia nosotros, sí, y nosotros hacia arriba, ¿no? De alguna manera. Intercalar. Y además, si vamos desglosando todo esto, nos encontramos que en realidad el punto final de la energía es la luz, y nosotros en realidad somos esa energía y esa luz congelada. Bueno, a ver, la luz es conciencia, o podría ser conciencia, ¿no? en su esencia, en la cual, a medida que va bajando por los diferentes planos de realidad, cuando llega a la materia más densa, se densifica, por decirlo así, ¿no? Y es una forma de verlo, Hay otras maneras de verlo, de tal manera que, bueno, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Crear la forma. Que puede crear la forma, ¿no? Sí. Pasa que aquí hay toda una serie de matices importantes para el que quiera, evidentemente, tratarlos y profundizarlos para entender bien este mundo, que es suficientemente complejo, ¿no? Como para encontrar, no sé, muchos detalles en los cuales explorar, Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo, vale, el tiempo sí, que tenemos para hacer ese primer encuentro con todos los que nos siguen desde todos los puntos, y por lo tanto os seguimos invitando a que visitéis nuestra página, Sanación Energética NK, en YouTube. Allí se van a colgar todos los programas que se van a ir produciendo aquí,
tanto nuestro jardín como nuestro sendero hacia el alma lleva una serie de información interesante, por lo menos a nosotros nos lo parece, y así nos lo demuestra nuestro jardín del alma, que tiene muchas visitas y muchos me gustas. Espero que llegue a producirse lo mismo con nuestro sendero hacia el alma, porque al final es un trabajo que queremos realizar entre Antonio y yo para que la gente pueda ir sintiéndose cómoda con todo eso que no conoce, pero que puede descubrir poco a poco. Sí. Sin grandes problemas. Exactamente, a ver, a nosotros nos gusta tratar un poco los temas desde su esencia para que puedan ser bien comprendidos. A veces ir a la esencia puede costar un poco, pero también es bueno, que el que quiera, pues evidentemente puede profundizar en todos estos temas y con la constancia llegar a entenderlo, ¿no? Claro. Además hay una cosa que os tenemos que decir. Antonio también hace cursos en los cuales se explica todas esas profundidades en un conjunto y con la gente cerca de ti, para poder que tú expliques cosas mucho más profundas que se puedan tratar en un medio que cualquiera persona nos puede estar escuchando y unos entenderán menos y otros más del tema según el nivel evolutivo de cada uno de nosotros. Y entonces el hecho de poder asistir a uno de sus talleres nos conlleva la gracia de poder preguntarte cuando surge la pregunta en el momento, ¿no? Sí, no, esa interacción es la que finalmente es la que importante, es como, ¿no? Porque a lo mejor ahora surgen muchas preguntas y claro, al no poder interaccionar de una manera directa, pues a veces pues queda algo más pendiente, incomprendido, ¿no? desde uno, ¿no? Pero bueno, pero de todas maneras, como al final de vídeo y al principio de vídeo os ponemos el teléfono de contacto, pues tomar nota, y me gustaría que a través de WhatsApp pudierais comunicaros vuestras inquietudes o qué os ha parecido el primer programa, cómo os gusta el enfoque, qué pondríais, qué no pondríais, ¿no? Dejamos abierta la puerta para que la gente opine. Así que, bueno, hemos llegado hasta aquí, Antonio. Gracias por el acompañamiento y por la estrena. Sí. Y hasta la próxima semana. Os volveremos a esperar alargando el tema. No sabemos por dónde vamos a caminar, o sí sabemos. Bueno, tal vez habría que explicar algunas cositas más interesantes del tema de la geometría sagrada, ¿no? Como puede ser, pues, hablar de otros temas de la espiral de Fibonacci, o del Merkaba, o del cubo de Metatron. Exacto. Es decir, toda una serie de cosas ya como un poco más que tal vez hemos escuchado, y es ponerlo un poco en sintonía con esto que hemos hablado, para que haya una continuidad. Bueno, en realidad es verdad que esto está hecho con un propósito, porque habrá próximamente otro programa que hablaremos de esas formas, de ese cubo de Metatron, pero plasmado en unas tarjetas muy especiales, ¿de acuerdo? Y lo que estábamos mostrando aquí, que todo se va acoplando y se va marcando y se va grabando en la forma, en el sonido, en todo, para trabajar con las personas que lo necesitan, ¿no? Y aumentar esa vibración y esa cadencia. Así que, bueno, que gracias por este inicio, y a ustedes también por estar ahí, por escucharnos, por acompañarnos como siempre. Os esperamos próximamente. Muchísimas gracias. Hasta luego.